A muchos pacientes les interesa tener dientes sanos, pero no se fijan en sus encías, que es un aparato súper importante que aparte de darle soporte, va a darle estabilidad al diente y la estética. En este video yo te mencionaré algunos aspectos súper importantes que deberías de considerar para tener tu encía sana. Mi nombre es Edgar y estás en tu canal odontológico. Lo primero que debemos de considerar es la coloración y textura de las encías. Las encías enfermas suelen tener un color rojizo, presentan inflamación y edema, es decir, hinchazón y sangrado al cepillado. No todos los pacientes tienen la misma textura de las encías, porque esto va a diferenciar con lo que es la genética, su coloración de la piel, que dependiendo a esto va a cambiar su coloración de las encías. Por ejemplo, pacientes que tienen una piel un poco más clara, sus encías suelen ser de color rosa pálido, y pacientes que tienen una piel un poco más oscura, sus encías suelen ser un poco cafés. Otro aspecto que tenemos que considerar para tener encías sanas son las retracciones. Las retracciones se pueden dar por diferentes causas, y una de ellas puede ser por el trauma oclusal, es decir, cuando muerde de una forma incorrecta, tienes una mordida incorrecta. Cuando los dientes chocan de una forma incorrecta, generan una fuerza de más que podría producir que la encía se vaya retrayendo poco a poco. Otra podría ser por el cepillado traumático. A veces pensamos que cepillarnos muy fuerte va a hacer que nuestras estructuras dentales, o sea nuestros dientes, estén más sanos, pero la verdad déjame decirte que no. Al estarte cepillando súper fuerte los dientes, dañas el tejido que rodea al diente, es decir, a la encía. Al estarla traumando a la encía, a largo plazo la encía, como no le gusta recibir tanta fuerza, tanta presión, se va a ir retrayendo de poco a poco. Otra causa muy común de esto de la retracción de las encías es por el acúmulo de placa dentobacteriana, donde más se alojan en lo que es en el surco gingival del diente. En muchas ocasiones la placa se va a ir por debajo de las encías, ocasionando que las encías se vayan igualmente retrayendo. Y no solamente esto, pueden generar una enfermedad periodontal a largo plazo, que es más crónica. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta son las enfermedades gingivales o patologías, que en estas se va a encontrar muy común en lo que son los quistes o abscesos, que igualmente pueden ser por varios aspectos, pero una de sus causas principales es por una caries avanzada en un diente que haya tocado a la pulpa o al nervio del diente, provocando una infección, donde el cuerpo va a reaccionar y va a producir este absceso, esta cápsula que va a encerrar la infección para que no se vaya expandiendo. Igualmente ocasionando lo que es la presencia de pus, halitosis, que vendría siendo el mal aliento. Quiero que tomen muy en cuenta esto. La gingivitis, conocida como la inflamación de las encías, puede volverse una periodontitis, una de las enfermedades más crónicas que existe en la cavidad oral. Es decir, que la periodontitis va a producir que tus dientes se expongan y pierdan hueso y encía. Al final te vas a quedar sin dientes. Aparte de que la periodontitis se dice que puede existir algún tipo de enfermedad relacionada al corazón. Es por ello que nosotros tenemos que dar el control necesario, la higiene adecuada para prevenir esos problemas. Recuerda que tener una encía sana va a ayudar a que tus dientes no tengan ningún tipo de movilidad y permanezcan en su sitio. Ve a las revisiones que te haga el odontólogo para ver si no presentas algún tipo de enfermedad de las encías, te lo diagnostiquen y corrigen el problema antes de que se vuelva crónico. Otra cosa que recalcar es que no siempre la gingivitis va a convertirse en periodontitis, siempre que se tenga un mantenimiento y control adecuado. Bueno, pues esto vendría siendo todo, espero te haya ayudado. Recuerda siempre preguntar a tu dentista cómo estás en salud, no cepillarte fuerte y no quedarte con un dolor por lo más mínimo que sea. Nos vemos en el próximo video. Chao.